Sean bienvenidos a el curso más ambicioso hasta este momento. Sí, es el primero, en el que hablaremos de mecánica clásica en el canal de Physics Stuff. ¿Ok? Importante. ¿Qué libro utilizaremos? Utilizaremos el libro de Física 1 de Resnick, cuarta edición, en español. Y hablaremos de los siguientes temas, lo que es a grandes rasgos: cinemática, dinámica, energía, colisiones, gravitación y mucho más. Pero en un momento más hablaremos un poco más extendido, al menos de los primeros temas que veremos. Y entonces, ahora sí, veamos de una manera más detenida qué es lo que pensamos ver en el curso. Veremos, primero que nada, el movimiento unidimensional. ¿Por qué? Bueno, esto es importante porque necesitamos las bases. ¿Qué es lo más simple que podemos ver en mecánica? Es movimiento. De hecho, pues, ¿qué es mecánica, no? Justamente movimiento. Veremos en una dimensión, porque queremos ver el caso más simple de una partícula. Hablaremos también de esa partícula específicamente. La definiremos, veremos qué es un punto en el espacio, sin dimensión, etc. Hablaremos de su cinemática. Analizaremos las diferencias que existen entre velocidad promedio y lo fundamental que fue agregar la velocidad instantánea a la ecuación. Veremos específicamente el movimiento con aceleración constante, donde observaremos las gráficas que tenemos cuando existe una aceleración constante, que es importante, en distancia, velocidad y aceleración. Generalmente suele ser una pregunta de examen, o por lo menos conceptual, que es muy importante. Y por último, en este área veremos caída libre. Avanzaremos a vectores, veremos lo básico: suma, definiciones, magnitud, sentido, dirección, interpretación geométrica, mm, productos, etcétera. Lo cual simplemente lo suficiente como para poder tratar el movimiento bidimensional y tridimensional. ¿Qué haremos ahora? Bueno, ya tenemos las bases unidimensionales. Lo que haremos es hacer un poco más complejo nuestro movimiento y hacerlo bidimensional. Y una vez tengamos ya manejado esto, podremos verlo en tres dimensiones. ¿Qué veremos en particular? Bueno, pues posición, velocidad y aceleración. Observaremos de nuevo el movimiento con aceleración constante. Veremos cosas nuevas. Ahora, en movimiento bidimensional tendremos el movimiento de proyectiles, que es algo famoso. Veremos movimiento circular uniforme y movimiento relativo. El movimiento relativo tiene que ver con los marcos de referencia, pero movimiento de proyectiles y movimiento circular uniforme sí son cosas distintas a el movimiento unidimensional, que aparece justo por las nuevas grados de libertad que tenemos ahora en el movimiento. Después empezaremos ahora sí con la parte dinámica, las fuerzas y las leyes de Newton. Es importante mencionar las leyes de Newton, evidentemente, y definir a qué nos referimos con fuerza, masa y peso, ya que, si bien desde un punto de vista un poco más moderno, es cierto que nosotros pensamos en la masa, peso y fuerza de Newton, pero esto no es algo evidente. Antes de ellos, pues existían distintos paradigmas, por ejemplo, la física de Aristóteles, la escolástica, que es algo muy típico antes de Newton, pero que realmente nosotros no estudiamos. Entonces, definir muy bien qué es esto de masa y peso y fuerza y a qué nos referimos es algo importante. Ahora, ya en temas menos específicos, sino que veremos nada más lo general, en, en el sentido de ahorita. Ya en su momento sí veremos un desglose de cada capítulo, pero veremos la dinámica de la partícula. Veamos que hay una diferencia, ¿no? La cinemática es simplemente el movimiento que ocurre. La dinámica son las causas por las que ese movimiento ocurre. Veremos el trabajo y energía. Nos daremos cuenta
que el teorema de trabajo-energía es una de las cosas más importantes que hay en física. Incluso también la noción de conservación de la energía es otra cosa que es básica para física. En cualquier momento siempre buscamos este tipo de cosas, ¿no? Que se conserve algo, que exista cierta simetría y básicamente la conservación de la energía es algo básico. Siempre que vayamos a resolver algo, lo tenemos que proponer, asumir u observar que ocurra o no ocurra, claro está, pero nos puede ayudar para resolver nuestros sistemas dinámicos. Veremos también sistemas de partículas, qué ocurre cuando tenemos más de una partícula, ¿no? Porque sí, ahorita hemos visto todo esto, lo anterior a esto será solamente basándonos en una partícula. Pero ¿qué ocurre cuando hay más de dos? Veremos cosas como el centro de masas, tal vez sea algo muy conocido, y más. Ya que consideramos más de una partícula, pues ahora podemos ver colisiones, ¿no? Estos tipos de colisiones, ¿no? Elástica, inelástica y así. Veremos también, fíjense muy bien en qué momento, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, empezaremos a ver cinemática de la rotación. Que de nuevo es algo cinemático, ¿no? Parece que la cinemática pues ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? La vimos por acá arriba. Veremos ahora pues esta idea de cinemática de rotación. Veremos el momento angular y el equilibrio de los cuerpos rígidos. Todo esto como parte pues esos últimos 3 capítulos serían todo esto de la cinemática de la rotación y también de la dinámica un poco. Y ya casi acabando, tendremos el tema de oscilaciones, que este tema es medular en la física. Las oscilaciones, y creo que si nos referimos a ellas, tenemos que hablar del oscilador armónico, ¿no? Un tema que aparentemente a los físicos nos fascina. Aparecerá en todo y en todo momento, y podemos pretender casi casi que todo lo que existe es un oscilador armónico. Entonces es algo muy importante. Y por último veremos un poco de gravitación. Todo esto de la ley universal de gravitación de Newton, ¿no? Bueno, muchas gracias y los espero.